queremos conocer es cómo se vivía esa época, qué pasó con los militantes peronistas que dentro de la democracia fueron asesinados. ¿Qué piensa usted en este juicio tan importante que se está haciendo? ¿Cuál es el análisis que hace usted de lo que ha sucedido y los responsables que ustedes identifican en aquella época y que hoy están ya sentados como acusados? Bien, vamos a tratar de ser claros. Al día de hoy sostengo y me hago responsable de lo que digo, las razones por las cuales nos llevó en su momento a tener esta disputa entre la derecha y la izquierda, llamada así, ¿no? Dentro del Partido Justicialista, al día de hoy continúa, porque, como decía la otra vez, lo que dijo Evita fue trascendente. El espíritu oligarca tomó forma y eso, de pronto estamos luchando contra ese sistema de disvalores, de aquellos que empeñan su vida, porque los muertos en esa época contaban de 20 a 35 años, todos eran jóvenes. Mi hermano tenía 25, yo tenía 20. Y de pronto luchar por eso no es que era algo propio de la juventud, si bien está dentro de las etapas que nos corresponde, pero había un interés genuino. En ese tiempo lo que estudiábamos en la universidad era una obligación tener una correspondencia con la gente que pagaba los estudios, porque estamos en universidades gratuitas, como en este caso la UNSA. Y por eso era normal, no teníamos la comunicación virtual que hoy se tiene por internet, un gran adelanto, pero en ese tiempo era personal. Nos teníamos que sentarnos, tomar un cafecito, a compartir un compromiso social. Y decir, ¿vos en qué andas? Y yo estoy enseñando a 3, 4 chicos que andan mal en la escuela, en matemática, y en mi casa, te enseño ahí. Y vos, y estoy juntando los ropitos para el Villa Tachito, y vos, y estoy en un comedor ayudando. O sea, esa era una carta que se tenía que decir en qué estamos, y aparte, a través del cafecito, comentábamos los libros de cabecera que teníamos, que estaba leyendo uno, y uno se enriquecía mutuamente en esa época, y en ese esquema estaba mi hermano, ¿no? Estaba comprometido. Por eso que la toma de conciencia es importante, politizarse, no en el marco de la politiquería, que hay que aclarar hoy, que significa trabajar por el beneficio de unos cuantos, sino en beneficio de la gente, que realmente, lo dice el diccionario, es la búsqueda del bien común, la política. Don Luis, Eduardo, su hermano, Eduardo Fronda, sí, ¿a qué se dedicaba en la década del 70? En esa época él estaba trabajando, como digo, socialmente, comprometido, no estaba estudiando en la universidad, y hacía un trabajo de venta en la parte comercial, independiente. Así que de esa forma se mantenía y vivía en mi casa, porque él no tenía señora, no tenía hijos, y como digo, jovencito, ¿viste? Nada más que era una persona muy notoria, porque hace poco en el juzgado de la ciudad judicial me encontré con personas de más de 80 años que lo conocieron a mi hermano, y me acercaron testimonios. Y yo lo sabía eso, pero nunca había conversado con testigos, que en el Partido Justicialista, cuando estaba en la calle Subría, él se puso en medio de la pelea que tuvo mi hermano Eduardo Fronda con el que llegó a ser gobernador, el que era Hernán Cornejo, que al día de hoy es un funcionario de primera línea de Urtubey. Dice, yo tuve, cuando se agarraron a las piñas, los tuve que separar. Mi hermano tiene un carácter muy frontal, ¿viste? ¿No? Lo sitúo en la época. ¿Qué intereses respondía su hermano, Eduardo Fronda, y a qué intereses respondía el actual funcionario de que está haciendo mención usted? Y bueno, eso está en la historia, no hace falta, la verdad, se puede investigar, pero en esa época estábamos. Si vamos a poner un punto de apoyo, de comparación, para entender bien cómo sucedió todo esto, hay una expresión nacional ya reconocida, que es las razones por las cuales murió el compañero Ragones, ¿no?
Entonces, su manera de hacer política, su forma de encarar, creo que es la más cercana a la interpretación que verdaderamente hay que hacer de la doctrina justicialista, que es humanista, es cristiana, es nacional y popular. Ragones firmaba los despachos de noche con los ministros. ¿Y por qué de noche? Porque de día atendía los problemas de la gente, daba audiencia, y le ponían a la gente los problemas, entonces ya tenían los secretarios y se comunicaban con el director de tal área y lo hablaba personalmente, ahí te mando, fulano de tal. Entonces abrir puertas, obviamente, si antes cuando no era nada lo llamaban el médico del pueblo, con el tiempo lo conocieron mucho más y hasta el día de hoy no se repitió nunca más en la actitud de ningún funcionario. Entonces, esa forma de obrar era una obligación moral proceder de la misma forma, no podía ser menos que eso. Entonces, de pronto, a eso se le llamó el peronismo infiltrado, que llamamos de la derecha, porque no son más que sectores infiltrados. Podrían haber hablado su propio partido, ¿viste? Esa crítica provenía de Hernán Cornejo. En esos momentos, él, claro, estaba en un grupo distinto. Tal así que con el tiempo, la misma gente que después ha sido legislador, también provincial, nacional, han sido legislador municipal, en ese tiempo, antes que venga la dictadura, ya existía la posibilidad de que Ragones, después de haber sido intervenido en su gobierno, retomase el poder partidario de nuevo. Y como el partido es el que ponía a los candidatos, cuando vieron que otra vez tomó la decisión de ser candidato de nuevo a presidente del partido y de ahí a reclamar de nuevo la gobernación, se armó todo. Entonces buscaron en Buenos Aires esos mismos sectores afines al gobierno de Isabel Martínez Perón, a López Rega, toda la derecha, porque el Perón que regresó... Cuando hablamos de López Rega, indudablemente tenemos que hacer referencia a la AAA. Exactamente, cuando regresa Perón, ya no era el compañero Perón que nosotros conocíamos, ¿no? Porque antes decíamos, Perón evita la patria socialista, y cuando regresa Perón y comenzamos a observar sus directivas, sus determinaciones, los contactos de la gente que lo rodeaba, tuvimos que modificar ese canto y decir, Perón, coma, evita la patria socialista. Con una coma cambiaba todo, ¿verdad? Y después todas las repercusiones que hemos tenido los jóvenes cuando estuvimos en Plaza de Mayo, cuando nos llamamos jóvenes imberbes, y que el tiempo, la historia juzgue. ¿Usted estuvo en la Plaza de Mayo ese día? Sí, también tuve, cuando esos 2 días que había que estar frente al Congreso cuando murió, y cuando él regresó también a la Argentina, tuvimos... En Ezeiza estuvo. Ezeiza, tirado bajo, fui con mi papá, mi hermano, en el pasto, boca abajo, ¿viste? Y se sentía los balazos, mi papá me decía, no levanté la cabeza que esos son tiros. Y ahí estábamos bastante tiempo, hasta que murieron mucha gente, era masacre de Ezeiza. O sea, yo soy un sobreviviente de la época. A mí si yo no estaba respaldado por padre Corbalán, que era el párroco en la parroquia de Los Ángeles, actualmente en Villa Cristina, frente a la Plaza Ruchaga, que a él le decían, padre, cuidado, a Luis Fronda, hermano de un subversivo al que mataron, padre, cuidado, porque él es peronista. Era un pecado ser peronista. Y yo tocaba la guitarra, y era en la fila de Acción Católica de la Juventud, y aparte catequista. Entonces ayudaba, y la iglesia me resguardó, pero esta iglesia, porque en honor a la verdad a nivel nacional, la iglesia no se comprometió de la misma forma. Estando yo ahí adentro me enteré de muchas cosas. Por ejemplo, mi respeto a la memoria de los obispos en el país, de Gesaine, Novar, Cuarracino, Angelelli, ¿no? Por ejemplo, que han dado la vida realmente, ¿no? Y otros que han entregado la vida en los confesionarios que uno decía en qué estaba y lo mandaban al muere, ya lo estaban esperando afuera del púlpito. Luis, ¿y en qué circunstancias lo asesinan a su hermano Eduardo? Y bueno, como era notorio todo esto
Él prácticamente, el primer muerto político en Salta. Él encabezaba la lista ya determinada, antes que comience el 24 de marzo del 76. O sea, que la página de esta historia nefasta se comenzó a escribir antes, no a partir del 24, sino antes, nada más que luego se sistematizó a través del grupo de tarea, no hubo organismo estatal que no tomó participación, pero obviamente eligieron sus mejores cuadros de formación, de allí que en Salta la banda de los comisarios, que encabezaba Gil, es una muestra de todo eso. No ha ido el sargento común de una dependencia policial, no ha ido el soldado de alguna parte de una guarnición, no, todos han sido un grupo selecto. Hasta ahora no nos hicimos la autocrítica que corresponde, ¿no? Entonces es una verdad a media. El problema somos aquellos que venimos de la época, molestamos, porque en ese tiempo, antes que comience el terrorismo de Estado, ya habían trabajos de inteligencia que realizaba la policía, que realizaba el ejército. Por ejemplo, por la muerte de mi hermano, por hacerla pública el periodista Luciano Jaime, que trabajaba en el diario Intransigente, era cronista policial, él recorría a todas las dependencias para ver qué novedad había y después publicarla. Y cuando pasa por la central de policía lo ve a mi hermano, que se conocían. Se saludaron y al otro día a la mañana llaman al diario y decirle que vaya a levantar una nota, ¿no? Que había encontrado un cadáver en camino al Lecero. Y él va y lo ve boca abajo, todo atado, manetado, lleno de sangre. Y se le dan vuelta y estaba la gente de Gil, todo el departamento de seguridad para tomarle las huellas dactilares y ver quién era. Y él dice, pero ¿cómo no sabe usted quién era si anoche yo he conversado con él y lo he visto detenido? Ustedes lo tenían detenido. Y por hacer público con detalle en el diario El Intransigente, a diferencia del diario El Tribuno, que no publicó más que lo técnico nomás, que apareció un muerto, pero no dio los pormenores que dio Luciano Jaime, lo amenazaron y le dijeron que si persistía en esa actitud, ya estaba condenado. Y así lo hicieron. Y cuando lo secuestraron, en el mes de febrero lo llevaron al Lencón, conocí el lugar, donde lo ataron al árbol, conocí el árbol, y le colocaron en la cintura una dinamita. Con el tiempo averigüé, porque todo es parte de un trabajo de inteligencia. La dinamita tenemos el TNT y tenemos el trotil. Y la dinamita que se utilizó fue el trotil. Y el único organismo oficial que manejaba el trotil era el ejército.